No, detengan el juicio, tengo algo que decir. La voz del chico resonó en la sala abarrotada, clara y penetrante como una campana. Al instante, todas las conversaciones cesaron. La jueza Caroline Brooks, una mujer severa con gafas de montura plateada, hizo una pausa a media sentencia con el mazo. Parada en el aire, la abogada defensora, ocupada revolviendo papeles, levantó la vista con incredulidad mientras la mandíbula del fiscal se abría como si la hubieran golpeado. En silencio, de pie y solo en el centro del pasillo de la sala, había una pequeña figura, un chico con cabello rubio despeinado, grandes ojos azules y zapatillas que chirriaban con cada movimiento decidido de su peso. No parecía tener más de 10 años, pero su mirada ardía con una resolución feroz antes de que nadie pudiera reaccionar. La jueza ladró: «Saquen a ese niño de aquí». Pero el chico gritó: «No pueden echarme. Sé algo que lo cambiará todo». Su voz se quebró con una emoción intensa, pero no titubeó. La sala estalló en caos. Susurros, jadeos y miradas curiosas recorrieron la sala mientras todos los ojos se fijaban en él. Incapaz de restablecer el orden, la jueza Brooks golpeó repetidamente su gavilán mientras fulminaba con la mirada al chico. «¿Qué podría saber, hijo?», preguntó en voz baja, pero con severidad. «Este es un juicio por asesinato. Ni siquiera deberías estar aquí». El chico tragó saliva, respiró hondo y respondió con voz temblorosa pero firme: «Sé quién lo hizo de verdad». Luego, señaló al acusado, un hombre de mediana edad con mejillas hundidas y ojos cansados, sentado en silencio en la mesa de la defensa. Añadió: «No fue él». La sala se sumió en un silencio atónito. El acusado Gavin H. miró al chico como si fuera un fantasma de una pesadilla. Antes de que nadie pudiera presionar más, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Un hombre de traje oscuro, pálido y de porte frenético, gritó a Eisen con todas sus fuerzas. El chico se estremeció al oír su nombre, pero no se dio la vuelta. «El juez Brooks ordenó llevar a ese chico a mi despacho. Continuaremos esto en privado mientras el baño escoltaba suavemente a Eisen, ahora nuestro testigo ante el juez». Miró hacia atrás por encima del hombro. Sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y determinación. Permanecía en la silenciosa sala del tribunal tras él. La historia de Eisen, sin embargo, había comenzado mucho antes de que él siquiera pisara esa sala. Nacido en un pequeño pueblo de Ohio, Eisen era un niño normal al que le encantaba jugar al béisbol con su amigo y devorar demasiadas porciones de pizza los viernes por la noche. Su madre siempre decía que tenía un alma vieja. Una tarde de verano, todo cambió mientras montaba en bicicleta por un parque local. Eisen presenció una discusión junto al lago entre un hombre y una mujer. Aunque demasiado lejos para captar cada palabra, la intensidad de su lenguaje corporal era inconfundible. El hombre seguía señalando con enojo a la mujer, quien negó con la cabeza con angustia. Pronto, Eisen observó con horror cómo el hombre se agarraba. El brazo de la mujer la obligó a avanzar hacia un coche cercano. Ella forcejeó, gritó, pero fue dominada. A Eisen se le revolvió el estómago. Quería ayudar, pero era solo un niño. Esa noche, Eisen le contó a su madre lo que vio, pero ella lo descartó como una simple pelea de pareja. La imagen lo perseguía. Una semana después, vio el rostro del hombre en las noticias. Gavin fue acusado de asesinar a su novia, Alyssa Green. El caso se difundió por toda la ciudad. Los testigos recordaron haber escuchado a la pareja discutir esa noche. Ella desapareció y se encontraron las huellas dactilares de él en sus pertenencias. La evidencia parecía abrumadora y todos creían que Gavin era culpable, pero Eisen no podía quitarse de la cabeza el recuerdo del hombre del parque. Gavin parecía asustado y desesperado, no el asesino insensible que la gente describió a medida que se acercaba el juicio. Las pesadillas de Eisen crecieron con imágenes inquietantes del rostro pálido y sin vida de Elise y de la mujer en el coche, cuya identidad desconocía. Seguro de que durante semanas el recuerdo de ese fatídico día se repetía sin cesar en su mente,
Finalmente, Isen decidió que tenía que hablar. No sabía cómo, pero estaba decidido a contarle a alguien la verdad que había presenciado. Su oportunidad llegó antes de lo esperado. Su madre había sido citada para servir como jurado en el juzgado, y tras muchas súplicas, le permitió a regañadientes acompañarla. «Solo quiero ver cómo es», insistió con una mirada suplicante una vez dentro. Su madre le hizo prometer que guardaría silencio en la parte de atrás. Sin embargo, mientras comenzaba el juicio de Gavin Hulk, los nervios de Isen finalmente lo dominaron mientras estaba sentado en la abarrotada sala del tribunal, llena de periodistas, abogados y espectadores curiosos. Isen escuchó atentamente mientras el fiscal exponía el caso contra Gavin, aunque las pruebas parecían condenatorias. Algo en su interior le decía que había más en la historia. Incapaz de soportar la injusticia por más tiempo, se puso de pie de un salto. Y gritó alto: «Sé quién lo hizo». Se desató el caos. El juez pidió orden y pronto Isen fue conducido a la oficina del juez Brooks, con su madre siguiéndolos alarmada en la pequeña sala de madera. La jueza Brooks fijó su mirada aguda en el niño tembloroso y exigió: «¿Quién eres y qué sabes?». La voz de Isen vaciló, pero se escabulló. «Me llamo Noah», dijo, eligiendo un nuevo nombre para el testigo para proteger su identidad. Estaba en el parque ese día. Vi a un hombre discutiendo con una mujer cerca del lago. Los vi subir a un sedán azul oscuro con una abolladura en el parachoques trasero. Se detuvo, tragando saliva con dificultad. Vi a una mujer rubia siendo obligada a subir al coche y creo que Gavin H. no fue el responsable de la muerte de Alyssa Green. La expresión del juez Brooks se ensombreció. «Eres solo un niño, Noah. ¿Se lo contaste a alguien más?». Noah admitió que se lo conté a mi madre, pero ella pensó que no era nada. El juez se inclinó hacia adelante. «Explica cada detalle. ¿Recuerdas?». Noah relató toda la escena desde el parque. Los gestos frenéticos, las miradas nerviosas. El momento exacto en que notó un pequeño objeto brillando en el suelo cerca del sendero. Un llavero con forma de girasol. Recordó que el objeto le había parecido importante, casi como si guardara un secreto. Más tarde, mientras investigaba en su computadora, encontró un viejo artículo de noticias con una foto de Alyssa Green sosteniendo una taza de café y sujeta a su bolso llevaba un llavero de girasol idéntico al que había encontrado en ese momento. El fiscal y el abogado defensor intercambiaron miradas. La abogada defensora, la señorita Evelyn Reed, se inclinó como intrigada mientras el fiscal, el señor Franklin, se burlaba con desdén del testimonio de un niño. Él se burló: «Tenemos pruebas contundentes que vinculan al juez de delitos». Brooks lo silenció. «Señorita Reed, señor Franklin, consideraremos este testimonio, pero comprenda que la historia de un niño, por convincente que sea, no es suficiente para revocar las pruebas ya presentadas. Necesitamos corroboración». No, el corazón le latía con fuerza. Había esperado que su verdad fuera suficiente para liberar a un hombre inocente, pero ahora se daba cuenta de que la batalla apenas comenzaba. Después de salir de la sala del juez con su madre angustiada, Noah no podía quitarse de encima la sensación de que su testimonio lo había marcado como un objetivo esa noche, mientras yacía despierto en su modesto dormitorio. Él sintió que algo no andaba bien. Un leve susurro fuera de su ventana se convirtió en pasos pesados que se acercaban con una oleada de adrenalina. Noah cogió su teléfono y marcó el N911 en voz baja. Reportó a un misterioso intruso. Pronto, su madre, Jessica, irrumpió en su habitación. Asustada y decidida, se acurrucaron juntos escuchando mientras los pasos de los intrusos se desvanecían. Aunque la policía finalmente llegó y aseguró su casa, el desconcertante encuentro dejó a Noah con más preguntas que respuestas durante los siguientes días. Noah se decidió cada vez más a seguir todas las pistas sobre ese fatídico día en el parque. Volvió sobre sus pasos en bicicleta y regresó a la zona cercana al lago. Allí descubrió un pequeño llavero de girasol deslustrado, medio enterrado en la tierra.
El descubrimiento le provocó un escalofrío. Era idéntico al que había visto en Elise Green en una foto antigua. Su mente se aceleró. ¿Podría el hombre del parque haber estado relacionado no solo con el asesinato de Elise, pero también a alguien de su pasado? Recordó un comentario que había visto en línea que sugería que el exnovio de Elise, Kyle Becker, la había amenazado una vez. Noah investigó más a fondo en línea, revisando redes sociales e informes de noticias antiguos, y descubrió que Kyle y Elise habían salido durante 2 años antes de romper 6 meses antes de su desaparición. Su foto de perfil lo mostraba apoyado en un sedán azul oscuro, sin duda el mismo coche que Noah había visto en el parque. Al revisar las publicaciones de Kyle, Noah descubrió un mensaje particularmente furioso. La gente cree saber la verdad, pero a veces no tiene ni idea. Las cosas simplemente pasan y no puedes detenerlas. Su corazón se aceleró mientras guardaba una captura de pantalla de la publicación, pero antes de que Noah pudiera procesar más, un correo electrónico desconocido llegó a su teléfono. El asunto decía: no sabes en qué te estás metiendo, déjalo o arrepiéntete. El archivo adjunto era borroso. Foto de su madre tomada desde afuera de su casa. La nariz le sangraba fríamente. Alguien lo observaba. Alguien que no quería que se descubriera la verdad. Ese mismo día, mientras Noah estaba sentado ansiosamente en casa, notó el sedán azul oscuro estacionado en la calle. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que el auto debía pertenecer a Kyle Becker. Dudó un momento y corrió a llamar a la policía. El oficial Ramírez, quien lo había ayudado antes, llegó y confirmó que el vehículo estaba registrado a nombre de Kyle Becker. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, las dudas persistían. Su instinto le decía que si Kyle estaba involucrado, no estaba trabajando solo. Decidido a encontrar más pruebas, Noah regresó al parque en bicicleta. Remontó los pasos de esa fatídica tarde mientras buscaba cerca del lago. Se topó con una pulsera de dijes parcialmente escondida en la tierra. Uno de los dijes era un pequeño girasol, una prueba que parecía una pieza faltante del rompecabezas. Noah se guardó la pulsera en el bolsillo, convencido de que podría ayudar a conectar. Kyle. En el caso de Elise esa noche, mientras, acurrucado en su habitación, Noah recibió otro correo electrónico escalofriante con una nueva foto. Esta vez de su madre de pie en el porche, claramente tomada por alguien que los observaba. El miedo se mezcló con la ira al darse cuenta de que la misteriosa persona estaba dispuesta a amenazarlo a él y a su familia. Abrumado pero resuelto, Noah decidió que no podía permitirse. El elfo será silenciado. A la mañana siguiente, después de que su madre fue escoltada a una casa segura por el oficial de policía llamado Noah con una actualización, se había confirmado que el brazalete pertenecía a Rachel Daniels, amiga de Alyssa, quien había desaparecido meses antes. En medio de rumores de que había sido silenciada, Ramírez explicó que Rachel había hablado abiertamente sobre la desaparición de Elise, organizando vigilias y hablando con periodistas. Ahora, parecía que quienquiera que estuviera detrás de las amenazas quería evitar que la voz de Rachel surgiera, armado con esta nueva información. Noah recopiló cada detalle. Podía recordar la discusión en el parque, el sedán azul oscuro, el llavero y el brazalete con forma de girasol, y las escalofriantes publicaciones en línea. Reenvió todas las pruebas a la abogada defensora Evelyn Reed, con la esperanza de que ayudara a plantear dudas razonables sobre el caso de la Fiscalía contra Gavin Hall. En la sala del tribunal al día siguiente, al reanudarse el juicio, Reed mencionó el testimonio de Noah como nueva pista. Aunque al principio eran escépticos, el juez permitió una investigación más profunda. Muchos en la sala del tribunal descartaron el relato de Nos como un cuento infantil. Sin embargo, a medida que surgían más pruebas que vinculaban a Kyle Becker y sus cómplices con la muerte de Elise Green, la situación comenzó a cambiar. En las siguientes semanas,
La policía intensificó su investigación y descubrió pruebas que sugerían que Cahill había formado parte de una conspiración mayor. Un grupo involucrado en silenciar a aquellos que sabían mucho sobre el asesinato de Elise. Finalmente, tras una agotadora investigación, las autoridades arrestaron a Cahill Becker y a varios de sus cómplices por cargos relacionados con el asesinato de Elise. Al concluir el juicio, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad de todos los cargos. La sala del tribunal estalló en un profundo alivio. Cahill y sus cómplices fueron conducidos esposados. El oficial RIR elogió a Noah por su valentía. «Hiciste más que la mayoría», le habría dicho con dulzura que su valentía nos ayudó a descubrir una conspiración que de otro modo podría haber permanecido oculta. La madre de Noah, Jessica, lo abrazó fuertemente, aunque aterrorizada por la terrible experiencia. Ambos sabían que defender la verdad era lo correcto ese verano. Mientras el sol brillaba sobre el juzgado, Noah sintió una profunda sensación de cierre. Lo había arriesgado todo para ayudar a hacer justicia para Lisa Green, y aunque todavía era un niño, su determinación había cambiado el curso del juicio. Su camino le enseñó que incluso la voz más pequeña puede marcar la diferencia y que defender lo que es correcto a menudo conlleva un gran riesgo personal. Más tarde esa noche, mientras Noah estaba sentado con su madre en la casa segura, aferró el llavero de girasol, un recordatorio de todo lo que había descubierto, y se dio cuenta de que la verdad finalmente había prevalecido. Sabía que el camino por delante sería difícil y que podría haber más amenazas en el futuro, pero también sabía que tenía el coraje. Si disfrutaste esta historia de un joven y valiente testigo cuya determinación ayudó a exponer una conspiración mortal, deja un comentario con tu calificación del 0 al 10 y suscríbete para más historias inspiradoras. Gracias por verla y recuerda que incluso la voz más pequeña puede cambiar el mundo.